bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Política. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Rafael Zagnich, quien es miembro, ¿no?, de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Vamos a abordar en esta oportunidad, ¿no?, el tema de la economía competitiva, ¿no?, a partir, ¿no?, de un dato que sin duda nos debemos analizar bastante en fondo, ¿no?, y queremos explicar algunas causas o posibles medidas para mejorar, como es el tema de ejecución presupuestal del año pasado por parte de los gobiernos locales. Hay una cifra, ¿no?, que señala, ¿no?, que los gobiernos locales solamente ejecutaron el 53.5%, ¿no?, de lo que el Poder Ejecutivo se les asignó, ¿no? Y bueno, esto toma un poco, se podría relevancia porque, bueno, el año pasado, ¿no?, prácticamente todos esos meses estuvo enfocado por el tema de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Y entonces el Poder Ejecutivo destinó bastante presupuesto, ¿no?, a los gobiernos locales. Por ejemplo, un dato, ¿no? La ejecución de los gobiernos subnacionales respecto al gasto capital, ¿no? El año pasado, ¿no?, solamente se les asignó 21,124 millones a los gobiernos locales y solamente se ejecutó el 53.5%. Lo otro es, por ejemplo, de 9.123 millones, ¿no?, asignados a los gobiernos regionales y solamente se ejecutó el 65.3%. Y ahí vemos, ¿no?, algunos de los departamentos que tienen menor ejecución, como el Lambayeque, Ancash, Tumbes, Ica, La Libertad, Cajamarca y Arequipa. En base a este panorama, quisiera preguntarte, Rafael, ¿por qué los gobiernos regionales y locales han tenido este déficit de ejecución de sus presupuestos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, primero debemos hacer una distinción en lo que se refiere al presupuesto en sí, ¿no? Como bien mencionabas, tenemos o se tiene el tema de inversión en capital, llámese inversión pública, y los gastos corrientes, ¿no?, asociados a ellos. Y como bien mencionaste, esa ejecución para lo que es proyectos de inversión pública solamente alcanzó el 53.5%. Ujú. Ahora, histórica y costumbristamente hablando, ¿no? Los gobernadores regionales y locales pues siempre suelen tomarse ese año de aprendizaje, ¿no? Pero en este caso, en ese año fue el 2019, ¿no? Ahora quizás la justificación o el argumento que te puedan dar para los niveles tan bajos de ejecución estén asociados a la pandemia, ¿no? A las restricciones, ya sea de movilidad de personas, restricciones de recursos, o que todo estaría enfocado netamente no todo, ¿no?, una parte al tema del control de la pandemia y en los siguientes meses, pues, ¿no?, a la reactivación de distintas industrias. Ajá. Sin embargo, desde Comex Perú consideramos que ese tipo de justificaciones, ya ni siquiera hay por llamarlo excusas, ¿no?, tienen que acabar, ¿no? O sea, ese primer año no puede ser siempre así, ¿no? Ya bastantes administraciones públicas, desde que iniciaron los gobernadores regionales, suele pasar lo mismo, ¿no? Y es una especie de acomodo de las nuevas personas o nuevos grupos, ¿no?, nuevas agrupaciones políticas que ingresan a los gobiernos regionales y que muchas veces los técnicos digamos, de mando medio se continúan, que saben y conocen de la administración, pero lamentablemente tienen pues estas nuevas administraciones que lamentablemente bajo el diseño que tenemos de la descentralización y regionalización, hacen y deshacen con una autonomía totalmente, ¿no?, que fuera de control, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de reflexionar y apuntar y solicitar, sugerir el hecho de que haya un cambio, no radical, sino un cambio certero desde las bases, desde estas regiones, ¿no? Porque lamentablemente, por ponerte un ejemplo, ¿no?, o citar una cifra, esos 21 años de crecimiento económico que hemos tenido, ¿no?, en los últimos, hasta el 2019, en muchas regiones y localidades no se ha visto traducido, ¿no? Y eso no necesariamente es estrictamente responsabilidad del Ejecutivo, sino de los gobiernos locales y regionales que son los responsables de transferir o hacer esta palabrita que antes escuchaba como en el gobierno de PPK o antes, ¿no?, esto del chorreo,
para que la economía chorree, los responsables son los gobernadores regionales y locales. O sea, a ellos no se les ha elegido para finalmente construir el monumento a tal o cual producto, ¿no? O hacer una plaza de toros en un lugar donde hay poca gente, o colocar piscinas con toboganes donde no hay agua, o sea, por el simple hecho de ejecutar y no tener que devolver los recursos al Ejecutivo, digamos, al gobierno central, ¿no? Ujú. Entonces, mucho de esto de gobierno regional, definitivamente hay experiencias exitosas, ¿no? Pero las poblaciones de estos departamentos tienen que tener suerte, suerte de que el gobernador que ingrese o el alcalde que ingrese tenga el interés de trabajar hacia el ciudadano, de Claro. focalizar y apuntar en esas urgencias que, Ujú. si nosotros lo vemos desde las cifras, la gente que vive ahí, los funcionarios públicos que viven ahí, que respiran las necesidades de la gente y de las localidades, más aún lo deben saber. Y herramientas existen varias, o sea, Claro. existen Ahora, varias. O sea, quería preguntarte, Rafael, tú mencionabas un punto importante, ¿no? Sobre el tema, pasa también por la elección del gobernador, la autoridad, que en este caso debe ser el que lidere, ¿no? Esta ejecución presupuestal. Pero también esta ejecución presupuestal, ¿no? También el gobernador debe tener a los gerentes públicos idóneos, ¿no? Que tengan experiencia, ¿no? Por ejemplo, muchos hablaba, por ejemplo, acá había un reporte de la Asociación Civil Transparencia, ¿no? Que en parte también esta baja ejecución presupuestal, ¿no? Se debe al desconocimiento de los procesos de contratación por parte de los funcionarios, ¿no? Que son designados por el gobernador regional, ¿no? El retraso, ¿no? La aprobación de las contrataciones de los consejos provinciales. O sea, detrás, o sea, detrás de lo que se podría decir la elección, ¿no? De la autoridad que lidere este proceso de ejecución presupuestal, también viene, se podría decir, más abajo, ¿no? La estructura, ¿no? Tener funcionarios idóneos, acelerar, ¿no? La aprobación de los proyectos de inversión pública, ¿no? O sea, es toda una estructura muy compleja que sin duda da un poco el panorama, ¿no? A este problema. sí, definitivamente, como bien mencionas, existen dos lados de la ecuación, por así decirlo, ¿no? Tienes por un lado, como bien sostenías, estos funcionarios públicos que no pueden estar, que quizás no estén capacitados o ese desconocimiento natural que pueden tener de la contratación pública. Ahora, quizás ahí la observación que podemos hacer es que los procesos o el tema de las normativas de contrataciones con el Estado o la ejecución de proyectos y demás es una sola. O sea, digamos que es un documento, una Biblia, lo que quieras, que viene en el tiempo, salvo que me digas que han habido actualizaciones y estas cosas, ¿no? Y si tú como persona postulas a un cargo de funcionario, ¿no? Tienes que saberlo, o sea, Ujú. quizás ahí la responsabilidad compartida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De la persona que eliges, y si tú estás dispuesto a acceder a un cargo como pues tienes que saber, ¿no? Cuáles son las normas a las cuales rigen para poder empujar las necesidades de la región, de la localidad en la que estás. Y la otra, efectivamente, pues esos mismos procesos, ¿no? Que definitivamente podrían ser mucho más ágiles, mucho más expeditivos, con declaraciones juradas, ¿no? Atendiendo quizás a esas necesidades primigenias de las personas o los funcionarios o las localidades, ¿no? Definitivamente, no digo que relajes exigencias entre una localidad y otra, pero definitivamente en un centro poblado muy alejado de una capital, de una provincia, es muy distinto, ¿no? Como que decíamos hace unos par de semanas, las localidades, las regiones son muy heterogéneas, no solamente en el tema de las urgencias y las necesidades, sino en el tema de las capacidades que cuentan. Y ahí definitivamente desde hace muchos años el Ministerio de Economía viene invirtiendo en capacitación, ¿no? En formación de funcionarios. Ah, Muchas veces algunos critican el hecho de que, oye, pero si mañana más tarde viene otro gobernador y lo cambian. Claro, pero esa persona que ha formado probablemente vaya a caer en otra localidad o en otra región o ya tiene esas capacidades. Quieras o no, te genera spillovers, la capacidad, la inversión en capital, en formación de personas, algún rédito te va a dar, ¿no? Esta persona que hoy está trabajando en Lambayeque, mañana más tarde puede trabajar en La Libertad y ya está formado, ¿no? Entonces, ujú. hay que más o menos que pensar ahí así y no cortar quizás ese tipo de capacitaciones que se vienen dando desde el Estado, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué alternativas se pueden dar, ¿no? Para poder mejorar este panorama, ¿no? De esa, se podría decir, baja o coeficiente de ejecución presupuestaria en las regiones. Claro. Eh,
cosas que conversamos esta semana con medios y con colegas de ustedes, por ejemplo, era el tema de reforzar nuevamente, ¿no? La asistencia técnica, las capacitaciones continuas a los funcionarios públicos, ¿no? Y hasta diría yo focalizadas en esos tipos de contrataciones que necesitan para empujar tal o cuales proyectos, ¿no? Ujú. Quizás también diseñar un sistema de recompensa y castigo, ¿no? Este temita del presupuesto por resultados, ¿no? Te premian o te premiarían, ¿no? Porque no está aplicado en todo a nivel nacional, ni gobernadores regionales, ni locales, pero te premiarían por el hecho de ejecutar bien, eficiente o eficazmente, ¿no? Porque ahí pasar al tema de eficiencia, en qué se ha gastado, digamos, es otra historia, ¿no? Pero así como se te premiaría, debería haber un castigo, ¿no? Debería haber una contraprestación, una sanción al funcionario o al grupo de funcionarios que no, que no cumplan realmente con el objetivo para el cual han sido elegidos o asignados en distintos cargos. Y dicho sea de paso, en la ley de regiones existe. O sea, si revisamos, existe el tema de que sea el gobierno central quien dictamine las normas, que la región realmente cumpla su función como tal para distribuir los recursos. Claro. Ahora, como muchas otras esferas del Perú, del país, de las normativas en general, pues no todas se cumplen, ¿no? Y finalmente tenemos gobernadores regionales y locales que son como una especie de feudos y hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, hay un tema bastante grande, pero así como se fiscaliza a las empresas, por ejemplo, debería haber un tema de fiscalización, algo efectivo para fiscalización a los gobernadores regionales y locales, al margen de Ujú. esa autonomía que se Claro. tiene prescrito, ¿no? Y otro que duda cabe es el hecho de desarrollar aún más, hacer que llegue el que crezcan de la mano con el grupo de privados que puedan tener en los alrededores, en las poblaciones, en sus jurisdicciones, porque existen herramientas. Las obras por impuestos es una herramienta potentísima, y yo te digo, de fuera del país se ve como una herramienta como que muy imitable por el hecho de que son las empresas que en lugar de hacer un pago, una contraprestación de impuestos directamente al gobierno central o al regional o al local, hacen ese pago con servicios, ¿no? Un colegio, un hospital, una carretera, un puente, saneamiento, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos años hemos visto que esas cosas, los montos de ejecución en obras por impuestos se han reducido enormemente, ¿no? Porque así como sale esta herramienta, pues desafortunadamente no es solamente el tema de falta de capacidades de los funcionarios que puedan acceder o implementarlas, sino también, hablemos claro, ¿no? Se introducen el tema ¿sabes qué? Si quieres hacer esto, contratas a tal o a cual, ¿no? En temas de colusión, de corrupción y Claro. empresas privadas grandes que ven eso de ahí, prefieren no entrar, evidentemente, ¿no? Porque no van a estar. Un direccionamiento, podría decirse, ¿no? De algunas autoridades, Exacto. algunas empresas. Se da, y eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, o sea, se Claro. da, y como se da, empresas grandes, ¿no? O empresas medianas que quieren colocar hasta acceder a este tipo de mecanismos, se retraen, ¿no? Porque no Claro. van a estar entrando en ese círculo vicioso, en realidad, ¿no? Claro. Pues ahí también hay ¿Cómo observa Rafael, ¿no? La meta propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas de más o menos 39.112 millones, ¿no? Lo que representaría un incremento del 35% del monto ejecutado el año pasado, ¿no? En términos nominales de la inversión ujú. pública para este año. Claro, estaría asociado pues a que ya de una vez este año se ejecuten ese gran monto de inversión destinado ahora perdón, a reconstrucción por cambios, ¿no? Claro. Todo asociado a las obras de reconstrucción del norte y empujar un poco más al tema de regiones por el tema del control de la pandemia, ¿no? Básicamente están apostando por esos lados, hablando de inversión pública netamente, ¿no? Claro. Ahora, si se va a dar o no, ya va a depender de es que estamos en una situación bien Podría complicada. ser un diagnóstico, Rafael, ¿no? Lo que hemos visto, precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Lo último en la pandemia, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que, bueno, el Ejecutivo, ¿no? Destinó presupuesto, ¿no? Habrá varias regiones, ¿no? Para que puedan hacerle frente al virus,
¿no? De la COVID-19, para que puedan adquirir, para que puedan reforzar los centros hospitalarios, para que puedan adquirir más camas UCI, plantas de oxígeno, pruebas rápidas, pruebas moleculares, también Sí. se podría decir también para poder proteger al personal de salud, pero lamentablemente no se ha visto eso, ¿no? Esto Ujú. podría dar un indicativo de la ineficiencia más allá de los contextos en el cual estemos, ¿no? De los gobiernos regionales, ¿no? Para poder gastar. Sí, seguramente. Tenemos la cifra esta de que en materia de salud, netamente en el sector salud, se dejaron de ejecutar algo de 3.300 millones de soles, ¿no? Ujú, Y ahí hicimos una equivalencia dura y cruda, ¿no? Básicamente en ujú. números, ¿no? Que representaba 8.000 camas UCI y 57.000 camas hospitalarias. Esto, pero vamos, cuando hablamos del tema de administración pública, de gestión pública, el resultado, el objetivo no es yo te transfiero y ya cumplí con eso. O Ujú. sea, ahí estamos haciendo mal, porque si lo hace del central al regional, el regional también se jamonea con eso diciendo yo le transferí al local tantos miles para que haga esto. Y a ver quién del gobierno local está con las capacidades o la intención del hecho de utilizar esos recursos para hacer A o B temas, proyectos, actividades, ¿no? Entonces, esa es, digamos, quizás la pata coja dentro de la gestión pública en nuestro país, que, ok, acá está el dinero, acá está la transferencia, pero no hay ningún acompañamiento detrás para hacer efectiva o hacer convertir ese dinero en recursos, y eso lo estamos viendo, ¿no? O sea, estamos hablando de que en inversión pública casi 50% no se ha utilizado, ¿no? O sea, ahora, ¿cuánto? Claro, al final todo esto se podría decir que la descentralización ha fracasado en el país O o sea, sí. o sea, para mí, te lo digo en un comentario personal y creería que es alineado a lo de la institución que represento, viene fracasando en lo que es transferir esas ganancias, ese crecimiento que hemos tenido por años hacia las poblaciones. O sea, tú vas a tener o tenemos el hecho de una reducción de la pobreza sostenida desde el 2004, por decirlo, ¿no? Ok, pero es un número y esta pobreza, como bien sabemos, o de repente algunos conocerán con esto que les estoy diciendo, es medida por una canasta básica de consumo, ¿no? Una canasta básica de consumo que no pasa de los 400 soles. No estoy diciendo o sea, que el que gana 401 no es pobre. No, o sea, allí también hay un temita, ¿no? O sea, hay que medir la pobreza por un tema multidimensional, ¿no? De satisfacción de servicios básicos. Y viéndolo por ahí, la pobreza en el Perú supera el 40%, ¿no? Claro. Entonces estás hablando de que tienes una pobreza, una pobreza real medida por encima del 40, casi 50%, y sigues ensalzando, laureándonos de esos 21, 20 años de crecimiento ininterrumpido, de una reducción de la pobreza sostenida, monetariamente hablando, ¿no? Y estas regiones y localidades, muchas de ellas, muchos de esos gobernadores hoy en día, pues algunos encarcelados, otros con procesos y demás, no han dado la talla para transferir esos recursos a la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, Y hay ¿qué regiones duda que acá? están empobrecidas. Claro, ¿qué duda cabe que todo proceso de descentralización debería ser efectivo y bueno, porque de alguna manera estás distribuyendo los recursos, las funciones, haciendo el Perú más unido por ese lado? Pero claro, si vas a dejar que en la región del norte, del sur, del centro, cada uno haga lo que quiera con esos dineros, o sea, eso es lo que pasa, lo que nos está pasando en estos años, ¿no? Y ejemplos hay muchos, o sea, y quizás el más llamativo siempre va a ser el de Cajamarca. Claro. Cajamarca tiene un potencial enorme en recursos, en agro y demás, en recursos mineros extractivos y demás, y hoy en día es una de las peores regiones en materia de competitividad, lo que mencionabas al comienzo, ¿no? Si hablamos de competitividad. Este índice de competitividad regional que elabora el IPE todos los años lo ubica en el último puesto, ¿no? Ya hace varios años, desde que se frenó la actividad minera, ¿no? Y ahí tenemos gobernadores regionales que no le quieren dar paso a la actividad minera, y quizás eso puede ser otro tema a hablar mucho más adelante, no lo sé, ¿no? Pero salvando el tema de las discrepancias que se tengan con esta actividad y asumiendo que se cumplan todas las exigencias y demás, no avanza. Eh, Tienes Ancash, tienes Huancavelica, son regiones, o sea, 20 años es demasiado.
es como la semana pasada le comentaba a una compañera tuya de política, esto, en mi caso, pues, yo saliendo del colegio escuchaba esto de la PEC, que nosotros íbamos a hacer el hub de la costa este del Pacífico, ¿no? Y cuando uno piensa en un hub, ¿no? Esto estoy hablando del año 98, 99, cuando uno piensa en un hub, tú dices, hoy en día ya con el conocimiento de causa, un hub que como Los Ángeles, como, ¿no? Aeropuertos, puertos, entradas, salidas, centros de conexiones y demás. Tenemos el aeropuerto Jorge Chávez que sigue parado, bueno, ya recién este año o el año pasado están empezando las obras, pero ha estado parado por 12 años. Entonces, ahí hay muchas cosas que mejorar y acelerar y ejecutar y es eso. Ok, bien. Muchas gracias, Rafael, por estar en esta edición de Política, ¿no? Para hablar sobre este tema no tan importante, ¿no? Como es la poca eficiencia de los gobiernos regionales para ejecutar sus presupuestos, ¿no? Hemos tocado varios factores, ¿no? La falta, ¿no? de funcionarios idóneos, ¿no? Para que puedan llevar adelante estos proyectos de inversión. También pasa por las autoridades que se eligen, ¿no? Y también este proceso, ¿no? 20 años de crecimiento, que, bueno, como país nos jactamos, ¿no? Pero internamente pareciera, ¿no? Que los gobiernos regionales no han dado la talla, ¿no? Para poder distribuir los recursos que el gobierno central destina, ¿no? Cada año, ¿no? Para que pueda haber un crecimiento regional que de verdad todos quisiéramos, ¿no? Y con esta pandemia también se ha mostrado también esa otra cara, ¿no? Que no solamente la inversión pública, sino también para darle lucha a una pandemia que nos afecte a todos. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Estuvo Rafael Sagnich, quien es integrante de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, nos vemos.